La segunda parte de la unidad, en lo que vamos a ver hoy, son integrales, pero sobre superficies ahora. Al igual que las integrales curvilíneas, las integrales sobre una superficie pueden ser tanto de campos escalares, es decir, de funciones escalares, ¿sí?, como de funciones vectoriales. Hoy nos vamos a limitar solamente a trabajar con funciones escalares, ¿sí? O sea, funciones del tipo f de x y z, ¿está bien? Donde entonces esta f va de R3, ¿sí?, a R. Es decir, ¿qué funciones tendríamos acá? Podría ser, por ejemplo, una temperatura, ¿está bien? Podría ser una densidad de masa, ¿está? O sea, cualquier tipo de función escalar, ¿sí? Bueno, y nosotros queremos integrar estas funciones sobre superficies. Nosotros vimos que las superficies las podíamos representar de manera paramétrica a través de una función vectorial de dos variables, ¿sí? Por ejemplo, yo le llamo u y b, en donde entonces x viene dado como función de u y de b, y como función de u y de b, ¿sí?, y z como función de u y de b, ¿sí? Entonces, de esta manera, la superficie parametrizada de esta forma tiene un dominio en u y b, ¿sí? Voy a representar acá. Esto lo planteamos en la unidad anterior para calcular el área sobre, si recuerdan, el área sobre superficies. Imaginemos que acá tengo un dominio, no se le puede llamar D, ¿sí?, donde vive u y b, y la imagen es una superficie en R3. ¿Sí? Acá voy a venir a una superficie en R3. ¿Sí? X y Z, y la R es la que me lleva de V a X y Z. ¿Bien? ¿Qué vimos también cuando analizamos superficies? Vimos que podíamos, a partir de un punto, supónganse que tomamos acá un valor U0 y B0, ¿sí?, que va a corresponder en esta superficie a un punto cualquiera, ¿sí? Esto sería la R de U0, B0, ¿está bien? Lo que vimos en las clases anteriores es que yo podía definir, dejando fija una variable y variando la otra, una curva sobre esta superficie. Por ejemplo, si yo dejo B fijo y solamente varío U, ¿sí?, entre los extremos, por ejemplo acá, llamémosle a estos A y B, bueno, sobre la superficie me voy a mover sobre una curva, imaginemos, no sé, que la curva es esta, ¿sí?, que va acá de A' y B', ¿sí? Y lo mismo me pasa si yo dejo fijo U y me muevo variando solamente la variable B, ¿sí? O sea, yo me voy a mover acá también sobre una curva que va a ir, por ejemplo, entre, podemos ponerle acá C y D, y acá va a ir de C' a D'. ¿Está bien? Estas curvas se generaban entonces dejando fija una de las variables y variando la otra, con lo cual me quedaban curvas. Lo que vimos también para estas curvas es que yo puedo encontrar vectores tangentes, ¿está bien?, a través de la derivada. Si yo derivo la R respecto de U solamente, está bien, lo que voy a obtener
es un vector tangente a la curva U, ¿sí? Entonces voy acá a obtener, lo voy a graficar acá, un vector tangente a U, ¿sí? Este vector tangente a U, cómo lo obtenía? El vector tangente a U no era otra cosa que la derivada de la R, ¿está bien?, de U y de B, respecto a la variable U, ¿sí? Y de la misma forma, si yo dejo fijo U y tomo la derivada respecto de B, lo que voy a obtener acá es un vector tangente que le llamo T sub B, porque es tangente a la curva que se obtiene variando solamente B, ¿sí? Este era el tangente a B, y lo podía escribir como la derivada de R de V respecto a B, ¿sí? Lo escribo como derivadas parciales porque la R es función de dos variables, ¿está bien? De U y B, ¿sí? Bien, ¿qué habíamos podido definir a partir de esto? Si yo tengo dos vectores que son tangentes a la superficie, a través del producto cruz de estos dos vectores, es decir, si yo hago, por ejemplo, TU cruz TB, ¿sí?, voy a obtener un vector que es normal a la superficie, ¿sí? Y este vector le puedo llamar n. Este vector normal sale de hacer el producto cruz de TU cruz TB. ¿Bien? Entonces lo podemos escribir, a ver, lo podemos escribir aquí abajo. El vector normal a la superficie salía de hacer el producto TU cruz TB. ¿Sí? Vimos en la clase anterior que, bueno, uno puede hacer el producto en cualquier orden. Si hago TU cruz TB voy a obtener este normal, y si hago al revés, TB cruz TU, voy a tener un normal hacia el otro lado, ¿sí? En todas las superficies que se llaman o que se conocen como superficies orientables, cada superficie tiene dos caras, ¿está bien? Entonces yo puedo definir el normal hacia un lado o el normal hacia el otro, ¿sí? Bueno, a partir de este resultado, lo que habíamos hecho fue determinar un diferencial de área, ¿sí? Habíamos planteado acá un diferencial en la dirección de U, un diferencial, lo corro un poquito para que se vea, en la dirección de B, ¿sí? Y a partir de los diferenciales en la dirección de U y de B, lo que habíamos calculado era un diferencial de superficie, ¿sí? Es decir, si este de acá, lo anoto acá, es un diferencial de la R de U, ¿sí? Y este, le voy a hacer una flechita porque hay mucho ahí, es un diferencial de la R de B, ¿está bien? Estos diferenciales, ¿qué cosas eran? Estos diferenciales, el diferencial de R de U es el tangente a U, ¿sí?, por diferencial U, ¿sí? Y el diferencial de R sub B es el tangente a B por diferencial B, ¿sí? Entonces, un diferencial de superficie, este que estoy marcando acá, lo puedo sacar como el módulo del producto cruz de estos dos vectores. Es decir, hago el módulo de du en producto cruz con el TB de B, ¿sí? Estos escalares de U y de B son positivos, así que los puedo sacar fuera del producto, ¿sí? Y me quedaba que el diferencial de superficie es el módulo de TU cruz TB, diferencial U, diferencial B. ¿Bien? Hasta acá habíamos llegado
cuando analizamos superficies, ¿sí? Y esta expresión lo que nos permitía después es calcular el área de esta superficie. ¿Bien? Ahora supongamos que yo quiero integrar una función sobre esta superficie, por ejemplo la f de xy, ¿sí? Podríamos suponer que la f de xy es una densidad, ¿sí? O sea, sí, podemos anotarlo acá, ¿sí? La f de x y z es una densidad ρ de x y z, ¿sí? Una densidad superficial. ¿Se acuerdan? Alguna vez hablamos de densidad superficial, por ejemplo, cuando hablábamos de una hoja de papel que viene en gramos por metro cuadrado, bueno, esto sería lo mismo, sería una densidad superficial para esta superficie que está en el espacio, ¿sí? Fíjense, ¿cómo podría yo, para esta superficie, esta hoja que está en el espacio, obtener la masa? Digamos, para obtener la masa yo debería integrar la densidad a lo largo de toda la superficie, ¿sí? Lo mismo que hicimos para una curva plana, pero ahora en el espacio. Entonces, si yo quiero calcular un diferencial de masa, ese va a ser la densidad ρ, ¿está bien?, por un diferencial de superficie, que es el que tengo acá. ¿Sí? Un diferencial de superficie. Lo podría haber anotado acá, si les parece. O sea, esto de acá es el diferencial de superficie. ¿Sí? Entonces, si yo a este parche que tengo acá, diferencial de superficie, lo multiplico por la densidad ρ, lo que me va a dar es la masa, ¿está bien?, de ese pequeño parche sobre la superficie. ¿Bien? Entonces después, fíjense que si quiero calcular la masa de toda la superficie, ¿está bien? Llamémosle a esta superficie, no le había puesto nombre, le puedo poner acá, sigma, ¿está bien? Entonces, la masa de sigma va a ser la integral doble, ¿sí?, sobre sigma, ¿de quién? De la densidad ρ, diferencial de superficie. ¿Está? Entonces fíjense que me queda una integral doble sobre una superficie de una función escalar, ¿sí? ¿Cómo lo calculo a esto? Bueno, para calcular esto debo usar el diferencial de superficie que encontré recién, ¿está bien? O sea, la masa esta no va a ser, a ver, pongo un igual acá para seguir acá abajo, va a ser la integral doble de la densidad, ¿sí?, evaluada sobre la R de V, que no va a llegar acá, evaluada sobre la R de V, ¿está bien?, ¿por quién? Por el diferencial de S, que es esto que está acá. Lo escribo acá abajo porque no va a entrar ahí en la hoja, por el módulo de TU cruz TB, diferencial U, diferencial B. ¿Sí? ¿Sobre qué región? En V, sobre la región D que definí acá. ¿Bien? Entonces, fíjense, de manera general, voy a continuar acá. La integral doble de una función cualquiera f, ¿está bien? Podría ser una densidad, como podría ser cualquier otra función, una temperatura, por ejemplo, sobre una superficie sigma, ¿está bien?, la voy a escribir como una integral doble de la función f evaluada sobre la R de U y B, ¿está bien?, por el diferencial de superficie, que es el módulo de TU cruz TB, diferencial U, diferencial B, sobre el dominio D.
¿Está bien? Entonces, la notación abreviada, ahora vuelvo, saco esta que está acá, la notación abreviada que vamos a usar para referirnos a esta integral es esta que está acá, una integral sobre superficie, ¿está bien?, de una función escalar, ¿bien? Y la forma de calcularla va a ser esta que escribimos acá. Fíjense que, sí, ahí les vuelvo la primera hoja. ¿Bien? ¿Sí? O sea, estamos integrando entonces la f sobre esta superficie sigma. ¿Sí? Acá, acuérdense que esto... Bien, es decir, planteamos entonces el normal, planteamos el diferencial de superficie, y después con el diferencial de superficie, asociando a la función esta una densidad, dijimos, bueno, planteemos un diferencial de masa, integramos la masa sobre toda la superficie, y de ahí encontramos nuestra integral de superficie, que pasamos en limpio en esta expresión, ¿sí? Que es la que vamos a usar para calcular estas integrales, ¿sí? Noten una cosa acá, en este caso, no importa el orden del producto de TU cruz TB, ¿está bien? Porque siempre le voy a tomar el módulo, así que obtener TU cruz TB o TB cruz TU, si bien nos da una normal opuesta en cada caso, el módulo es el mismo, así que esto es independiente de la forma en que calculo el normal, ¿está bien? Porque le tomo el módulo, este diferencial de superficie es un escalar, ¿sí? También tengan cuidado que también usamos diferencial de S para la longitud de arco. Yo en la notación lo que hago es, el diferencial de S de longitud de arco lo escribo con un S minúscula, y para el diferencial de superficie, como en este caso, con una S mayúscula, ¿sí? Entonces, de esa forma diferencia uno del otro, más allá que el diferencial de longitud de arco va en una integral de línea, de curvilínea, y esto va en una integral de superficie, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las integrales de superficie cuando la f es escalar, ¿sí? Podríamos, como toda integral tiene todas las propiedades de las integrales, ¿está bien? Es decir, la linealidad, la aditividad de las regiones, ¿sí? Lo que podríamos hacer es alguna lista breve de las aplicaciones de estas integrales. De vuelta hay muchas, como en todas las integrales, pero bueno, podríamos repasar algunas de las principales, ¿sí? Una que ya hemos visto anteriormente es cuando la función f es igual a 1, ¿sí? O sea, fíjense que si f es igual a 1, acá me queda la integral del diferencial de superficie, ¿sí? Y eso lo vimos en la unidad anterior, que era el área directamente de la superficie. ¿Está bien? O sea, me queda la integral de sigma de diferencial de superficie, ¿está bien? O sea que esto es 1, y eso es el área, ¿está bien? O sea que estas integrales son un poco más generales que las que vimos en la guía anterior, ¿está bien? Y tienen como caso particular el cálculo de área, ¿bien? El otro es el que planteamos recién, o sea, si ρ de x y z es una densidad, ¿sí? La densidad es densidad superficial, ¿no? O sea, por ejemplo, si le anoto unas unidades acá, podría ser, bueno, como las hojas, por ejemplo, gramo por metro cuadrado, ¿no? Podría ser otras unidades, pero bueno, como para tener un ejemplo, podrían ser gramos por metro cuadrado, ¿está bien? Entonces, en ese caso, como veíamos recién, puedo calcular la masa de esta superficie sigma, está bien, como la integral doble sobre sigma de la densidad por diferencial de superficie, ¿sí? Con esto tengo un diferencial de masa, lo integro sobre toda la superficie y obtengo la masa, ¿sí? ¿Qué más?
Como todas las otras integrales, suele ser útil para calcular valores promedio. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos poner acá, sí, lo voy a poner acá por abajo, no va a entrar, 3. El valor promedio, por ejemplo, de una función f podría ser una temperatura. En este caso, por ejemplo, la f, ¿qué hago? Tengo que integrar la f sobre toda la superficie, o sea que es la integral doble sobre sigma de la función f sobre toda la superficie, y lo divido por qué cosa? Por el área de la superficie. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Entonces directamente lo puedo escribir, bueno, o pongo el área o escribo la integral sobre la superficie sigma de diferencial S. ¿Está bien? ¿Qué otras aplicaciones más? Bueno, van a haber muchas más. Nosotros hemos trabajado con algunas, como por ejemplo, si ya que estábamos trabajando con densidad, yo podría calcular centros de masa, ¿sí? Coordenadas de centro de masa, podría calcular momentos de inercia también. Ahí está. Si esto es una pieza que gira respecto de un eje, por ejemplo, me vendría bien calcular el momento de inercia. Podemos anotar, están todos en el apunte, podemos anotar uno más acá con este lugar que nos queda. Por ejemplo, coordenada del centro de masa. Por ejemplo, si quiero sacar coordenadas en R3, tendría 3, ¿no? X, Y y Z. Si quiero sacar X, ¿está bien? Del centro de masa, del centro de masa, ¿esto a qué va a ser igual? Y bueno, hago la integral sobre toda la superficie, ¿de quién? De X por un diferencial de masa, pero un diferencial de masa es ρ por diferencial de superficie. ¿Sí? Y a esta integral la debo dividir, ¿por qué? Por la masa total. O sea que acá divido por la masa, que es esto. Para que sea más corto, directamente escribo la masa de sigma. ¿Bien? Y bueno, y ahí tenemos entonces, lo voy a subir un poquito, así se ven todas las aplicaciones juntas. Ahí estamos. ¿Está bien? O sea, algunas aplicaciones de esta integral que acabamos de definir de funciones escalares, ¿sí? Sobre superficies.